Breve historia de los sumerios, de Ana Martos. Capítulo 2. Los ubaidianos. Contenido: los primeros brotes urbanos, la cultura de El Obeid, la antigua cultura de Jarmo, los Tel, gente de cabeza negra, las primeras ciudades-estado y la carga de los dioses. Entre 7 y 8,000 años antes de nuestra era, llegaron a Mesopotamia inmigrantes que se instalaron al sur de la región, aprovechando las lenguas de tierra y las islas que se iban formando al secarse aquel inmenso pantano. Estos inmigrantes procedían del este, a juzgar por algunos vestigios de sus cerámicas pintadas. Cada tribu o comunidad se asentó en una de las islas y levantó su ciudad. La primera fue, según cuentan los mismos sumerios, Eridu. Cuando se secó el resto de la llanura, llegaron otros inmigrantes a ocupar las tierras del norte, pero no eran de la misma raza que los anteriores, sino semitas. Con el tiempo, ambas zonas se denominaron respectivamente Tierra de Sumer y Tierra de Akkad. Ambos pueblos convivieron durante siglos sin que hubiera entre ellos una separación geográfica real, porque muchos ciudadanos del sur, incluso príncipes, tuvieron nombres semitas. Los habitantes del sur extendieron su dominio hasta la ciudad de Mari, al noroeste, aunque la población de esta zona fue predominantemente de origen semita, mientras que la del sur y la del oeste pertenecieron a la estirpe de los que llamamos sumerios. No obstante, la civilización sumeria se originó de la mezcla de ambas razas. Los primeros brotes urbanos. La agricultura creó civilización. No en vano la palabra cultura procede de cultivo. Sin embargo, desde la siembra casual hasta la verdadera agricultura, es decir, la siembra programada, transcurrieron al menos 3,000 años. Ese es el periodo que se supone que necesitaron los pueblos recolectores seminómadas para convertirse en agricultores sedentarios. Hay que tener en cuenta que para contar con recursos agrícolas capaces de alimentar a una población, fue preciso descodificar las claves astronómicas de ese gran calendario natural que es el firmamento. Eso les permitió sembrar o recoger cuando el cielo advirtiese del momento propicio con la aparición de los astros que señalan la llegada de las distintas estaciones climáticas. Por ejemplo, en Egipto era Sirio la estrella que anunciaba el solsticio de verano y las inundaciones periódicas del Nilo. Los primeros asentamientos que aparecieron en el creciente fértil no eran todavía agricultores sedentarios, sino seminómadas en enclaves semipermanentes. El más antiguo parece ser el de Jericó, en la actual Israel, una ciudad con edificaciones de más de 8,000 años de antigüedad, viviendas domésticas, un templo con figurillas de barro sin coser y numerosos objetos de piedra caliza. En la segunda mitad del 7º milenio antes de Cristo, es decir, hace cerca de 9,000 años, la ciudad amurallada de Jericó albergaba dentro de sus casas apiñadas más de 2,000 habitantes. Existen evidencias de la existencia de plantas domesticadas entre los años 7,220 y 5,850 antes de Cristo. Actualmente, se ha aceptado que los sumerios no fueron los primeros en habitar la tierra donde los encontramos, sino que llegaron del exterior y absorbieron a los habitantes primitivos, a los que se denomina ubaidianos, porque sus primeros restos arqueológicos se encontraron en Ubaid, el Obeid, una población próxima a Ur. Los auténticos sumerios no llegaron a Mesopotamia hasta la segunda mitad del 4º milenio antes de Cristo, es decir, unos 500 años más tarde.
No sabemos gran cosa de aquellos primeros inmigrantes que se establecieron al sur de Mesopotamia. Los verdaderos sumerios los absorbieron, y son tantos los vestigios que nos han dejado de su increíble civilización que resulta difícil discernir lo relativo a aquella primera ola de habitantes. Llegaron del este, como hemos dicho. Nada sabemos de su lengua porque no se han encontrado trazas, pero sí disponemos de un amplio surtido de cerámicas pintadas que guardan parecido con las que se encontraron en Susa, Anshan en tiempos sumerios, al sur de Persia, la capital de lo que entonces era el país de Elam. Parece que pertenecen a un estilo propio del Neolítico que estuvo muy en boga en aquella época en el Beluchistán y Mongolia, prueba de que se practicaba el comercio y el intercambio con esos productos. Sabemos que eran agricultores, a juzgar por las hoces de barro cocido y las azadas de pedernal que se han encontrado en todas las estaciones de aquella época, un periodo que se conoce como el Obeid, precisamente porque la mayoría de los vestigios, como hemos dicho, proceden de ese enclave. Sabemos también que fundaron numerosas ciudades sobre las cuales elevaron después los sumerios sus ciudades-estado. El Obeid, Eridu, Ur y Uruk son ciudades surgidas en este periodo. En sus excavaciones han aparecido ruinas superpuestas en distintos niveles, hasta 11 en Uruk y 16 en Eridu, lo que prueba que se construyó una ciudad encima de las ruinas de otra ciudad, y así sucesivamente. Los niveles más profundos pertenecen a la cultura de El Obeid, que es, por tanto, la más antigua. También debió de ser un periodo muy largo, porque se han encontrado objetos de cerámica en los niveles más profundos y después en niveles muy superiores, lo que significa que la cultura se mantuvo a través del tiempo y perduró por encima de las ruinas. Figura 9. Los sumerios fueron el resultado de diversas razas asentadas en Mesopotamia. Esta máscara de hombre del tercer milenio antes de Cristo se conserva en el Museo del Louvre en París. La cultura del Obeid. El yacimiento de El Obeid está situado en la Baja Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico y junto a la que los sumerios consideraron su primera ciudad, Eridu. Los templos, cerámicas, restos de edificaciones, objetos de culto y figuras de diosas con cabeza de pájaro, lagarto o serpiente encontrados en el Obeid están datados entre los años 4800 y 3750 a.C. El yacimiento de El Obeid ha permitido estudiar una cultura agrícola que utilizó sistemas de regadío para aprovechar el agua de los grandes ríos y que alcanzó un gran desarrollo económico y social. Los habitantes del Obeid enterraban a sus muertos en cajones rectangulares de adobes, a diferencia de los habitantes de los poblados del norte, que los inhumaban en jarras. La cultura de El Obeid se desarrolló a partir del año 4500 a.C. y describe una estructura económica agrícola basada en el citado sistema de regadío. El yacimiento está situado al sur, cerca de Ur, y nos ha dejado señales inequívocas de haber sostenido una civilización rural, evolucionada y con una organización teocrática, que bien pudo ser el inicio de la civilización sumeria. Hemos dicho ya que los mismos sumerios señalaron a Eridu como la ciudad más antigua. No en vano fue creada por la deidad. Históricamente, se la ha situado entre los años 5000 y 4500 a.C. Lo más importante que ha quedado de ella es el gigantesco templo que mencionamos en el capítulo 1
y que estaba consagrado a la diosa Ninurshah. La última fase de la cultura de El Obeid, la que se ha señalado como fin de la protohistoria e inicio de la historia de Sumer propiamente dicha, corresponde al yacimiento de la ciudad de Uruk, hoy Huarca, que dejó 18 niveles arqueológicos superpuestos con un tesoro de vestigios que dan testimonio de una civilización muy avanzada para la época, pues hablamos de los años 3500 a 3300 a.C., cuando los sumerios auténticos estaban a punto de llegar. Al menos, eso es lo que hasta ahora se ha averiguado. En Uruk encontramos la rueda, el disco de alfarero, el arado, el carro, el barco y lo más importante, la escritura. Figura 10. Sello que representa animales fabulosos, leones con cabezas de águila. Pertenece al periodo de Uruk entre los años 4100 y 3000 a.C. Se conserva en el Museo del Louvre, en París. La antigua cultura de Jarmo. Jarmo no era más que un montículo situado al norte del actual Irak, al pie de los montes Zagros, cuando en 1948 el arqueólogo norteamericano Robert J. Brightwood halló los restos de un antiquísimo poblado, en el que se veían los cimientos de casas de delgadas paredes de barro apisonado, divididas en pequeñas habitaciones. Un poblado que pudo haber albergado entre 100 y 300 personas, pero la más profunda de sus capas data del año 8000 a.C. y contenía herramientas de piedra para cortar cereales y ollas de piedra. Los restos de alfarería de barro cocido aparecieron en capas superiores, más modernas. Jarmo es, por tanto, uno de los primeros yacimientos de Mesopotamia que arrojaron vestigios de haber sido población estable. Jarmo tenía zonas de lluvia probablemente segura, porque está situado al pie de la montaña, donde el aire se enfría y se condensa para formar nubes de lluvia. Eso hace suponer que sus habitantes podrían sembrar de forma bastante estructurada. Los objetos encontrados en Jarmo están datados entre los años 6700 y 4750 a.C. Como corresponde a la época, todo era esquemático y rudimentario. Las figuras encontradas son de barro, sin coser. Los granjeros habían domesticado cabras y posiblemente perros. Las herramientas eran de piedra. Las casas eran de adobes, paja y ramas, con suelos de arcilla apisonada, y bajo el suelo, criptas con sepulturas. Los espíritus de los antepasados moraban junto a la familia. Uno de los detalles de su antiquísima cultura es el hallazgo de estatuillas zoomorfas. Recordemos que las comunidades prehistóricas elegían un animal como tótem, al que consideraban intermediario entre ellos y los espíritus invisibles de la naturaleza. Y para algunos clanes, el tótem podía también representar al antepasado muerto. Los tel. Los arqueólogos han llamado tel, palabra árabe que significa colina, a cada uno de los montículos donde se han encontrado yacimientos y vestigios arqueológicos. El más antiguo parece ser el tel Hasuna, que data de entre el año 6000 y 5500 a.C., de donde proceden los primeros sellos para estampar, hechos de arcilla húmeda y predecesores de los sellos cilíndricos. Figura 11. Los sellos cilíndricos son una aportación de los sumerios a la historia del arte. Contienen información valiosa que se desarrolla al girar el sello sobre una superficie blanda. Los sellos son pequeñas piedras de forma cilíndrica
grabadas con un dibujo que quedaba impreso al hacerlo rodar sobre una tableta de arcilla o sobre la arcilla que sellaba un envase. Los sellos cilíndricos más antiguos llevan grabados con escenas de la historia o la mitología, como el rey en la batalla, filas de animales o monstruos. Junto al Tel Hassuna, situado en la Mesopotamia del norte, hay que mencionar otros enclaves importantes como Samarra, de la misma época, que ha dejado vestigios de una importante cabaña de cabras, asnos y otros recursos ganaderos, así como rudimentos de agricultura y regadío. Más importante parece ser el yacimiento de Tel Halaf, datado entre los años 5600 y 4500 a.C., situado a la orilla del río Kabur, y cuyos habitantes desarrollaron una de las cerámicas más hermosas de toda la región. De ellos, nos han quedado restos de viviendas con plantas rectangulares o circulares, santuarios, graneros y multitud de figurillas de barro. Hasta la llegada de los sumerios, los ubaidianos no fueron el único grupo dominante de la región, sino que pronto fueron invadidos por nómadas semitas procedentes de los inagotables desiertos de Siria y Arabia, que llegaron a ser el grupo políticamente dominante. De ahí que muchos de los reyes de la primera dinastía que reinó después del diluvio tuviesen nombres semitas, y que esta primera dinastía fuera la de Kish, que se encuentra al norte, y no procediera de las ciudades asentadas al sur, consideradas más puramente sumerias. Gente de cabeza negra. Cuando An, Enlil, Enki, Ninurshah hubieron formado la gente de cabeza negra. Los sumerios fueron, por tanto, un pueblo de origen incierto, aunque algunos autores señalan su procedencia de Asia Central, ya que su lenguaje, aunque no está emparentado con ningún otro, tenía con el turco y el mongol la similitud de ser aglutinante. Si procedían de Asia Central, es probable que tuvieran que ir abandonando los oasis que el final de la glaciación iba secando. Otros autores señalan que eran de raza turania, como los turcos, y que llegaron al valle del Éufrates desde los montes Zagros. Los verdaderos sumerios llegaron a Mesopotamia entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo. No se sabe de dónde. Samuel Kramer, que estudió con profundidad su lenguaje y su cultura, los hace originarios del sur de Asia Central, precisamente por la característica aglutinante de su lengua, característica que comparte con la lengua turca. Otros señalan que llegaron del norte, portando ya una cultura desarrollada. Muchos autores aseguran que no eran ni semitas ni indoeuropeos, sino procedentes del Cáucaso o de alguna zona del mar Caspio. Y otros no entienden el motivo que los llevó a descender a la llanura, cuando las laderas de las montañas ofrecían recursos suficientes para una vida modesta, mientras que la llanura entrañaba peligros y dificultades de crecidas y sequías que hubieron de controlar. Sabemos que era un pueblo de piel clara y pelo oscuro, por lo que ellos mismos se autodenominaron gente de cabeza negra, según leemos en una tablilla sumeria que habla del diluvio. Y sabemos que no eran semitas. El hecho de que aludan al color oscuro de su pelo quizá guarde alguna relación con haber vivido con gente de cabeza rubia, pero no tenemos constancia alguna. La fisonomía de los primeros sumerios ha quedado reflejada en numerosas esculturas y relieves. Tenían una nariz prominente, un cuerpo poderoso, ojos muy vivaces y se afeitaban la cara y el cráneo, a diferencia de los semitas, que lucían largos cabellos y barbas. Sin embargo, hubo épocas en que los sumerios adornaban sus cráneos afeitados con pelucas. Junto con esto,
También es posible que las etapas de dominación semita sean la causa de las diferentes fisonomías que encontramos en estatuas, estelas y relieves sumerios, en los que unos individuos aparecen totalmente rapados y otros lucen barbas largas y rizadas. Los sumerios eran rechonchos, se afeitaban y hablaban una lengua desligada, mientras que los semitas eran altos, delgados, con barba y cabello largo, y hablaban una lengua fluida. Y sabemos algo que resulta mucho más importante, y es que los sumerios se asentaron en aquella región y se fusionaron tanto étnica como culturalmente con los antiguos pobladores. Por eso llamamos sumerios a los habitantes de aquella tierra, que vinieran de donde vinieran, dieron origen a la primera civilización con una cultura que se transmitió a toda la cultura occidental. Hemos visto en la cultura griega especulaciones anatómicas como las 7 cámaras del útero femenino, que nacieron del mito sumerio de la creación del hombre. Y podemos encontrar numerosas referencias bíblicas en los textos sumerios. Al fin y al cabo, el Génesis cuenta que Abraham salió de Ur en plena decadencia del mundo sumerio para emigrar a las ricas tierras egipcias. Por su parte, también los documentos sumerios más antiguos mencionan a los Abirú, los hebreos, nómadas que habitaban los taludes de los canales, los espacios desiertos y las tierras pantanosas todavía incultivables. Los sumerios mantuvieron con ellos relaciones cordiales, pero sin llegar a mezclarse. En cuanto a los semitas Abirú, recibieron gran influencia de sus vecinos del Sumer. José Piojan señala que debía de suceder como sucede con los actuales gitanos, que habitan las poblaciones europeas, pero generalmente sin mezclarse con otras etnias, manteniendo sus tradiciones, aunque cada vez más integrados en la cultura que los rodea. Abraham fue el antepasado de los israelitas, o bien la primera generación que salió de Sumer camino de Canaán, donde se establecieron tras su estancia en Egipto. Llevaron consigo la cultura sumeria y trasladaron sus historias a la historia de Israel, como los mitos del paraíso, el diluvio, la arcilla de la creación, la fuente que regaba el Edén y otros muchos. También el inframundo sumerio, en el que reinaba Ereshkigal, como Perséfone en el submundo griego, se propagó a las siguientes culturas como un concepto de infierno sin castigo, donde los mortales deberán pasar la eternidad, pues el cielo está reservado a los dioses. Hay otra aportación indudable de Sumer a nuestro mundo actual, y es que los textos astronómicos más antiguos que se conocen están escritos precisamente en idioma sumerio. Eran los textos que se utilizaban en tiempos de Hammurabi, de 1728 a 1686 a.C., cuando la lengua sumeria era ya una lengua muerta, aunque se mantenía en los centros culturales, y sobre todo litúrgicos, como se ha mantenido el latín. Los textos sumerios más antiguos se encontraron entre las ruinas de las ciudades-estado de Uruk y Nipu, pero muchos documentos han aparecido en la inmensa biblioteca de Asurbanipal en Nínive, como los poemas épicos que hablan de la creación y del diluvio. Lo que realmente resulta importante es comprobar que los conocimientos astronómicos de los sumerios fueron los que pudieron proporcionarles la información imprescindible para organizar una economía como la suya, basada en la agricultura. Figura 12. Así eran los hombres en Sumer hace 6.000 años. Esta cara de un hombre sumerio primitivo se halló en las excavaciones de Kish y se conserva en el Museo Field de Historia Natural de Chicago, Estados Unidos. Las primeras ciudades-estado.
En el tercer milenio antes de Cristo, existía ya una docena de ciudades-estados sumerias, todas ellas amuralladas, provistas de al menos un templo y rodeadas de aldeas y villorrios. Hemos señalado al menos un templo, porque cada ciudad podía tener varios, pero siempre había uno más grande y más importante, como nuestras catedrales, dedicado al dios que gobernaba la ciudad. Muchas de las actuales ciudades cristianas se encuentran bajo la advocación de un santo o una virgen. De igual modo, las ciudades sumerias estaban encomendadas a un dios o diosa específicos. Y como a veces los dioses no se encontraban lo suficientemente cerca como para atender las solicitudes de los fieles, cada individuo se adjudicó un dios personal al que podía dirigirse con plena confianza, una especie de ángel de la guarda o santo patrón. Cada templo consistía en una capilla central rectangular, rodeada por varias cámaras utilizadas por los sacerdotes y las sacerdotisas. En la capilla central había un nicho para la estatua de la deidad, con un altar o mesa de ofrendas construido de ladrillo. El templo más importante se erigía sobre una terraza elevada, una construcción que evolucionó hasta formar los templos en forma de montaña que conocemos como zigurats, otra creación sumeria que se diferencia de las mastabas y pirámides egipcias en que no eran monumentos funerarios, sino santuarios. El hecho de que el suelo de Mesopotamia carezca de piedra dio a sus construcciones antiguas un aspecto muy poco atractivo, pues todos los templos se construyeron con ladrillos, la base de todas sus edificaciones. Recordemos que hasta el hombre fue creado como si de un ladrillo se tratase. Para embellecerlos, los arquitectos sumerios decoraron sus templos con columnas y pilares adornados con dibujos o formas de zigzags, triángulos o rombos, realizados a base de insertar conos de arcilla en el barro. Ya hemos dicho que las tierras bajas de Mesopotamia son fácilmente inundables, en cuanto los ríos elevan su nivel unos cuantos metros. Como las ciudades estaban erigidas en las orillas de los ríos, era fácil que se inundasen y se derrumbasen con alguna crecida o alguna tormenta más rigurosa de lo habitual. Los habitantes levantaban de nuevo sus viviendas sobre las ruinas de las anteriores, y así fue como se formaron tantas capas de ciudades sobre ciudades que han permitido a los arqueólogos datar las épocas de los objetos encontrados. Cuando las ciudades se derrumbaban definitivamente, solamente quedaban de ellas un montículo que es a lo que se llama tel. En las primeras ciudades, los muertos se enterraban en cementerios situados a las afueras, pero más adelante cada familia enterró a los suyos en los sótanos de la vivienda, junto con enseres y objetos de uso personal, para que el difunto continuara en el inframundo la misma vida que llevó en la tierra. La carga de los dioses. Antes de que los grandes dioses hubieran siquiera pensado en crear al hombre, los dioses menores tuvieron que realizar tremendas faenas. Los dioses tuvieron que drenar los ríos y limpiar los canales y las fronteras de la vida de la tierra. Los dioses drenaron el lecho del Tigris y luego drenaron el Éufrates. Al cabo de 3600 años de realizar tales trabajos, los dioses decidieron protestar y plantarse ante el templo de Enlil para pedirle una solución. Tenemos aquí la primera huelga y la primera protesta sindical de la historia. La solución fue tan simple como crear esclavos, peones que realizaran aquellas tareas y dejasen libres a los dioses para otros trabajos más espirituales. Entonces Enlil convocó a los grandes dioses y encargó a la diosa Gran Madre, la diosa del útero, la formación de nuevos seres. Dejada la diosa madre, crear al descendiente.
y dejad al hombre llevar la carga de los dioses. Este texto corresponde a la historia de Atrahasis, el poema babilónico que vimos anteriormente y que recoge las tradiciones sumerias de la creación. Figura 12. Figura 13. Los hombres fueron creados, según los sumerios, para cargar con las faenas terrenales de los dioses. Esta tablilla representa los oficios de los hombres libres de Mesopotamia, pastores, agricultores y artesanos. Se conserva en el Museo Nacional de Bagdad, Irak. Contemplando el suelo sumerio, es fácil preguntarse, al igual que tantos autores, cómo fue posible que allí se desarrollara una civilización avanzada en todos los sentidos. El suelo de Sumer era pobre, carecía de yacimientos minerales, era raro encontrar piedra, y más raro aún madera, con excepción del cedro enano y algún otro árbol que casi milagrosamente se adaptase a aquel lugar. Por otro lado, resultó sumamente fértil y apto para la agricultura, una vez que los intensos esfuerzos de aquella gente consiguieron domeñar las aguas y conseguir aprovecharlas. Sin ello, lo que un día era tierra fértil se convertía fácilmente en un barrizal impracticable, en una laguna o en un desierto resquebrajado por la sequía. La verdad es que los sumerios nada debieron a la naturaleza ni a sus dioses, sino a su esfuerzo, a su tesón y a su organización. Por una parte, es posible que toda esa necesidad de dominar, de canalizar, de ordenar y de construir elevara su nivel intelectual por encima de su entorno y los convirtiera en los seres civilizadísimos que fueron. Si la función hace al órgano, o al menos lo desarrolla, así debió ser. Por otra parte, vemos que los sumerios estaban convencidos de haber sido creados con el único propósito de trabajar para sus dioses. Sus dioses eran humanos, aunque de estatura desmedida y poderes sobrenaturales, pero sujetos al hambre, la sed y el cansancio, y por tanto, el hombre había sido hecho de barro para proporcionarles comida, bebida y refugio, de manera que ellos pudieran tener tiempo y holganza para sus actividades divinas. Los dioses sumerios vivían en las ciudades, cada uno en la que estaba bajo su advocación. Las ciudades, en aquella época básicamente agrícola, vivían de la labor de los campesinos acomodados en villorios y aldeas, y la agricultura se basaba en el riego metódico. La agricultura, que antes había sido trabajo de mujeres mientras los hombres cazaban, pasó a manos de los hombres cuando se elevó a gran escala y se constituyó, más allá de la economía familiar o tribal, en economía nacional. Los sumerios debieron discurrir que si utilizaban los ríos en su forma natural, sólo podrían sembrar en los campos de las márgenes, y esto limitaba mucho la cantidad de tierra útil. Además, la cantidad de nieve que se acumulaba en las montañas del norte variaba de un año a otro, y eso modificaba el nivel de los ríos, haciendo imprevisible la inundación. Al inicio del verano, había siempre inundaciones, pero podían ser demasiado elevadas o demasiado bajas. O sobraba agua o faltaba. El ingenio de los sumerios encontró la solución consistente en cavar una compleja red de fosos y acequias a ambos lados del río para extraer agua. Después, trazaron una red de canales para llevar el agua a todos los campos. Y si las tierras a regar se encontraban distantes del río, todo era cuestión de cavar más kilómetros de acequias. Además, los propios bordes de los canales se podían elevar para formar diques que las aguas no pudiesen sobrepasar en la época de las inundaciones, excepto en los lugares deseados. Este sistema
Debió funcionar en la mayoría de las ocasiones, excepto cuando la crecida fuera demasiado escasa y no hubiera agua suficiente, o cuando fuera demasiado elevada y pasara por encima de los diques. En todo caso, el Tigris resultó menos dócil que el Éufrates a la hora de domeñar sus crecidas y sus movimientos. Los tramos inferiores del Éufrates suministraban agua de forma más regular, y por eso fue allí donde surgieron las grandes ciudades habitadas por decenas de miles de personas. La agricultura resultó ser más segura y la vida menos arriesgada.